La simbología de la X. ¿Qué mensaje transmite la X que está usando Elon Musk en sus empresas? Twitter ha dejado de existir y ha sido sustituido por X. ¿Se trata de un acaso? Una cuestión de adoración. En Mateo 4, 8-9 leemos cómo Satanás intentó corromper al Señor Jesús mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. El Señor Jesús lógicamente lo rechazó, diciendo que solo a Dios hemos de adorar. Pero la oferta ha seguido sobre la mesa, y muchos la han aceptado a cambio de servir a Satanás, y adorarlo. Estamos a final de los tiempos, y vemos cómo los que sirven para levantar el imperio del anticristo ya no se esconden y desafían a Dios abiertamente. Esas personas han recibido mucho poder y riquezas y muchos lo hacen en muy poco tiempo. Aunque en la mayor parte de los casos se desconoce con seguridad si han hecho algún pacto satánico, el Señor Jesús nos enseñó a fijarnos en los frutos de sus obras. Un empresario influyente hoy día. Los que realmente manejan el poder, suelen ser muy discretos y no aparecen casi ante el público. Pero, los del escalafón que se encarga de llevar a cabo las directrices de los primeros, sí que aparecen y actúan abiertamente. Uno de los individuos que a día de hoy tiene mucha relevancia e influencia es el que ha comprado Twitter en medio a una amplia polémica. De hecho, el aparato de adoctrinamiento de masas del nuevo orden mundial ha hecho de ese hombre un icono para muchos, que se dejan embrujar por la apariencia de niño rebelde que ha tenido éxito en la vida por su genialidad. Su ascenso en el ámbito de los multimillonarios fue meteórico, según cuenta la versión oficial. Su aparente trayectoria es demasiado acorde con una historia fabricada, y lo que hace y manifiesta muestra una clara imagen de alguien que adora y sirve a Osiris, dios egipcio de la muerte. Mensaje central, X. Hace unos pocos días ese empresario ha comunicado al mundo que ha cambiado el nombre de la red social Twitter a X. Es decir, le ha aplicado el mismo nombre que usa en sus otras empresas, dejando claro una vez más que la X es el foco de todo lo que hace. Veamos algunos significados de la X en el contexto de los servidores de Satanás. Este símbolo se asocia al falso dios Osiris, también conocido como dios de la muerte y de la religión. El relato egipcio enseña que fue muerto y resucitado por Isis, la diosa negra y señora del inframundo, es decir, del infierno. Ese es el mismo dios representado en la cruz que ha elegido Jorge Bergoglio, también referido como Papa Francisco, para su mandato de gobierno papal. Fijémonos cómo la faz de la figura con los brazos en X parece una calavera. Vemos la misma representación de Osiris en la X que se forma en el logotipo del Vaticano, que pretende tener las llaves de autoridad sobre lo material y lo espiritual. El dios de la muerte y renacimiento. Ahora vemos una de las características de Osiris. Según sus adoradores, Osiris es el dios egipcio que personifica cualquier ciclo de muerte y renacimiento. Atención a que no dice dios de la resurrección, sino del renacimiento. Eso se compagina con el resto de su mitología, que dice que fue muerto y su cuerpo cortado en 14 pedazos. Su esposa, Isis, especialista en artes mágicas, reunió 13 de esos pedazos, faltando justo el pene. Pero como ella dominaba la magia, forjó un pene, hizo renacer a Osiris en la figura de su hijo Horus, engendrado a partir de ese falso pene embrujado. Por eso el obelisco es el símbolo de Isis. El que profundice en investigar sobre símbolos y características de este falso dios y lo coteje con la Biblia, verá que hay una profecía referente al anticristo que habla de la muerte y resurrección de la bestia anticristo. Apocalipsis 13, 3 y 4 nos cuenta que el anticristo será herido de muerte, diciendo, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Como vemos, el renacimiento del anticristo herido de muerte, traerá adoración al dragón, Satanás, y a la bestia anticristo. Más adelante, en Apocalipsis 13, 15, vemos que el motivo para poner una marca a cada ser humano es obligar a que se adore a la imagen de la bestia. La X en la masonería. Según Jim Tressner, grado 33 de la masonería, una X es un símbolo antiguo para el cambio o transformación, asociado desde hace mucho tiempo en el arte medieval y renacentista con la llegada del Mesías que hará nuevas todas las cosas. Albert Pike, autor de Morals and Dogma, que es la obra literaria columna vertebral del pensamiento masónico, nos amplía el significado de la X en el pensamiento de esos siervos de Satanás. Fuerza, el poder bruto del pueblo, debe ser regulado por la élite. La fuerza ciega del pueblo es una fuerza que debe ser económicamente gestionada, y también manejada. Debe ser regulada por el intelecto. Gracias a este concepto que comparten los poderosos de este mundo, la humanidad es tratada como ganado a ser administrado, y se le impone la ruta por la fuerza bruta ejercida por medio de leyes injustas. Los protocolos de los sabios de Sion.
El pensamiento de que el ser humano debe ser sojuzgado por la fuerza, es el mismo reflejado en el protocolo 1 del documento Los Protocolos de los Sabios de Sion, que dice: es de notar cómo el número de hombres con instintos perversos supera al de aquellos con instintos nobles. Por tanto, la violencia y la intimidación son preferibles a los discursos elegantes cuando se trata de gobernar al mundo. Todo hombre aspira al poder, cada uno desearía ser un dictador, casi todos sacrificarían el bienestar del prójimo por alcanzar sus metas personales. ¿Qué es lo que ha sometido hasta ahora a esas fieras salvajes y de rapiña que llamamos hombres? ¿Por quién han estado gobernados hasta el presente? En las primeras épocas de la sociedad, estaban dominados a la fuerza bruta y ciega, después, se sometieron a la ley, que en realidad no es otra cosa que la misma fuerza disfrazada. Esta consideración me lleva a deducir que, fijándonos en la ley natural, el derecho reside en la fuerza. Ese conjunto de 24 protocolos es muy controvertido, pero, dejando al margen el origen y autoría del documento, centrémonos en las ideas que expresa. Si lo analizamos, veremos que ese escrito es una hoja de ruta para la implantación del gobierno del anticristo, y está siendo llevado a cabo paso a paso. Al borde de la gran tribulación. Acordémonos que Musk dijo hace no mucho: estamos invocando al diablo con la inteligencia artificial. Esto nos lleva a pensar que él sabe perfectamente en qué está metido. En Apocalipsis 13 leemos que el anticristo hará que se ponga una marca a cada ser humano a fin de obligarle a adorar a la imagen de la bestia. Por lo que vamos viendo en el devenir de los avances de la tecnocracia, muy probablemente esa imagen será una computadora que centralice el control del pensamiento de todo ser humano que permita que le pongan la marca. El dueño de Twitter X Neuralink es también el que pretende conectar el cerebro de cada ser humano a un ordenador. Hay muchas más consideraciones, pero al parecer, el mensaje de este cambio de nombre parece ser: es tiempo de una transformación porque viene el Mesías. Las masas deben ser sometidas por la fuerza porque solo la fuerza, impuesta por la ley, es la que domina a esas bestias llamadas hombres, cuyas ansias de dominar debe ser sojuzgada por la fuerza bruta. Ese Mesías aludido, lógicamente es el que representa a Osiris, falso dios, dios de los muertos. Es decir, que el cambio de nombre de esa plataforma utilizada por cerca de 560 millones de personas en el mundo, parece estar anunciando el levantamiento del gobierno del anticristo, y el total sometimiento de la raza humana por el gobierno más tiránico que jamás existirá. Eso se dará durante el periodo de 7 años que se conoce como la Gran Tribulación, un tiempo de sufrimiento para la humanidad como jamás hubo ni volverá a haber. La hoja de ruta de Dios y la de Satanás. El documento Los Protocolos de los Sabios de Sion debería ser leído por toda persona que quiera entender qué están haciendo en el mundo los servidores de Satanás que controlan el poder. Si se compara con la trayectoria por la que se ha estado llevando el poder global, se verá que los siervos de Satanás están siguiendo lo expresado en esos protocolos de forma minuciosa. Aunque, para entender todo el conjunto del rumbo de la humanidad hasta el final de todas las cosas, el fundamento incuestionable es la Biblia, la palabra de Dios, que es el fundamento del universo. La Biblia expresa lo que Dios, el Creador, ha llevado a cabo para redimir al hombre, y qué pasará por la eternidad a los que en él depositan su confianza y a los que lo rechazan. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Si te parece que este material es edificante, suscríbete al canal, comparte con tus contactos, y déjanos un comentario. Eso ayudará a difundir el mensaje.